En Cambalache presentamos el espacio El Medio Ambiente, la alteración del ADN, la tecnología del cosmos, los misterios de la vida, con el investigador hispano-venezolano Pierre Monteagudo, en directo desde la ciudad de Valladolid. Su gran pasión es la divulgación científica. En Cambalache, aquí en 33 HF Estéreo Digital. La radio que te enamora. Hay historias dignas de película que se resisten a ser contadas, permaneciendo ocultas hasta que llega la persona adecuada y el momento preciso. Los documentos están ahí y hablan por sí solos, a veces con un elocuente silencio, en forma de tachones, documentos mutilados, información protegida, pero también veremos papeles desclasificados procedentes de distintas fuentes que citan a un mismo protagonista. En este especial vamos a hablar del expediente Rojas y estamos conectados con la ciudad de Valladolid, en España, con nuestro querido compañero Pierre Monteagudo. Muy buenas noches, Pierre, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Marco y amigos, un placer estar en este especial. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, y la pregunta es ¿por qué se han silenciado este trabajo increíble del astrofísico venezolano de la NASA? Atención a lo que digo, astrofísico venezolano de la NASA. ¿Por qué fue silenciado? En el programa Lunar Apolo para llevar al ser humano a la superficie lunar. En los últimos 10 años he estado trabajando en recopilar la historia, la biografía de este físico, matemático y astrónomo del proyecto Lunar Apolo, de Héctor Rojas, y te puedo decir que efectivamente he comprobado una y otra vez por los testimonios, por las informaciones, porque he leído sus memorias, he comprobado sin ningún género de dudas que sí se llegó a la Luna, incluso más veces de las que reconocieron oficialmente. Entonces, decir que Héctor Rojas, al mismo tiempo que hacía los análisis, las investigaciones, que redactaba sus informes, sus recomendaciones para garantizar la seguridad de los astronautas, pues también estaba desarrollando un experimento astrofísico que consistía en el estudio, en el análisis de la huella luminosa de las estrellas, para obtener información, la sabiduría de la luz de las estrellas, con fines benéficos para la humanidad, para lograr el progreso económico, industrial, en materia de medicina y en todos los aspectos a nivel mundial, para todos los pueblos del mundo. Entonces, en el desarrollo de ese experimento en la NASA, mientras había hecho también el trabajo para los cálculos para aterrizar en la Luna, desarrolló ese experimento que consistió en diseñar y construir un aparato que a la postre ha sido convertido, utilizado, este instrumento astrofísico que Héctor Rojas diseñó y construyó, miniaturizado, para obtener la sabiduría, de extraer la sabiduría, la información que contiene la luz de las estrellas. Al final se ha convertido en el prototipo de lo que son los sistemas láseres de alta intensidad que se utilizan ahora en los campos de batalla del mundo. Y entonces estas máquinas, lo que originalmente era un proyecto con una serie de valores humanos en beneficio de la gente y de los pueblos, ha sido convertido en definitiva en un arma de destrucción masiva para destruir al prójimo. Y eso te puedo contar, eso le trajo mucha incomodidad dentro de la NASA. Cuando hizo las primeras pruebas, demostró con el instrumento astrofísico llamado láser estelar, demostró que había una radiación capaz de suprimir el peso de los objetos, generar antigravedad y que los objetos flotaran independientemente del tamaño que tuviesen. Y al demostrar eso se pretendió utilizar su instrumento, el instrumento que había diseñado y construido Héctor Rojas en la NASA en Houston,
se pretendió utilizarlo única y exclusivamente con fines militares, a lo cual se opuso el científico. Entonces ya entró en conflicto con el tío Sam, con el gobierno, con la NASA, y fue como consecuencia de eso se decidió desarrollaron contra Héctor Rojas una de las campañas más violentas que se recuerden nunca, de desinformación para destruir su reputación profesional, y finalmente lo marginaron de la historia, prácticamente lo hicieron desaparecer, hasta que me he encargado en mi condición de biógrafo oficial de Héctor Rojas, de rescatar su legado científico y sus valores humanos. Ya, este aparato quiere decir que no se usó nunca, ¿o sí se llegó a utilizar? Sí se llegó a utilizar, porque esa es una anécdota preciosa. El día de la primera, luego que lo había diseñado, había construido varias piezas miniaturizadas, porque no las había en ese momento en ningún sitio, y ensamblaron este instrumento astrofísico al que le dieron el nombre de láser estelar, porque a través de él se iba a estudiar la luz de las estrellas, un experimento muy sofisticado. El día de la primera experimentación, por negligencia, el científico dejó su mano puesta sobre el lugar de salida del rayo, digamos la ventana o la lente por donde sale la radiación cuando se pone en marcha el dispositivo. Bueno, había dejado puesta su mano allí y notó, he conocido el testimonio de personas que le escucharon contarlo, notó que se dio cuenta enseguida, porque el rayo lo primero que hizo fue incidir sobre su mano, y se dio cuenta enseguida que no dañaba la materia orgánica, es decir, no le causó ningún daño. Pero además sucedió que la radiación, aunque estuvo en contacto con la mano de Héctor Rojas durante fracciones de segundo, estaba provocando la anulación de su peso y empezaba a levitar, a flotar. Claro, imagínate la sorpresa cuando quita la mano y ese rayo, habían olvidado poner una lente a la salida del láser estelar, una lente de orientación del rayo, y entonces había una distorsión allí a la salida, por lo cual el rayo, esa radiación, no salió en línea recta para apuntar al lugar donde debía, sino que salió torcido, por decirlo de alguna manera, haciendo un ángulo extraño. Y fue a parar sobre un florero, Marco, amigo. La radiación de este dispositivo astrofísico fue a incidir sobre un florero grande que había en el laboratorio, un pequeño laboratorio de Héctor Rojas en la NASA en Houston. Y tanto tiempo como estuvo el rayo incidiendo sobre el florero, se mantuvo suspendido en el aire. Y esto debido a que luego lo analizó mediante ecuaciones y extrapolaciones, y llegó a la conclusión, después de múltiples experimentos con bolas de acero de todos los tamaños, y después de ver lo sucedido al florero, llegó a la conclusión matemática, analítica, de que ese efecto sucedería exactamente igual sobre cualquier cuerpo, de cualquier tamaño. Incluso especifica y deja muy bien resaltado que la radiación ocasionaría el mismo efecto en un buque de guerra gigantesco. Es decir, que demostró que existe una radiación capaz de anular la pesantez de los objetos, de la materia, de suprimir el peso, y como consecuencia de ello, sin alterar la materia, permite, ¿verdad?, que los objetos floten en el aire. Así de impactante fue el descubrimiento de Héctor Rojas. Esto a comienzos o poco después de la misión Apolo 13, que fue en abril de 1970. Ya, por eso te iba a preguntar la fecha, ¿no? Cuando se había... Es un descubrimiento increíble, ¿no? Porque podía levantar objetos pesados sin utilizar grúas, y al mismo tiempo se podría utilizar para destruir bombas nucleares. Al menos esto es lo que tengo entendido. Sí, así es, Marco. Podría, con los ajustes necesarios, el láser estelar de Rojas es un sistema de láser de alta energía que podría simplemente volatilizar un portaaviones con 5.000 almas a bordo, por ejemplo. Hay que decir que hay diferentes
instrumentos ya en la actualidad a partir de ese prototipo, y unos tienen la capacidad de destruir la materia, de desintegrarla, como sería el caso que he comentado, y otros simplemente tienen la capacidad de emitir esa determinada longitud de onda, que por cierto esa longitud de onda se encuentra en la región violeta intenso del espectro electromagnético y canalizada adecuadamente a través de un espectro estelar, de la foto de una estrella grabada en una plaquita de vidrio. Fue esa longitud de onda de la región violeta intenso del espectro luminoso, fue la que causó ese efecto al ser proyectada sobre una determinada región de la fotografía de una estrella, pero impresa en una plaquita de vidrio. Y entonces es impresionante porque dice que encontrar la longitud de onda que él utilizó es más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Sin embargo, han tenido mucho tiempo para buscar esos parámetros que el científico no quiso proporcionar para evitar que fuera su invento utilizado con fines armamentísticos como arma de destrucción masiva, pero finalmente lo que se podía hacer con ese láser estelar era una máquina de uso militar, aunque lo que el científico quería era utilizarlo para obtener información de la luz de las estrellas con fines benéficos, pero lo que vieron allí en el sitio donde creó el instrumento, en la NASA del programa lunar Apolo, totalmente militarizada en la época, lo que vieron allí los militares, ¿verdad?, fue que la posibilidad, las implicaciones del uso como arma de destrucción masiva de ese aparato, y así se construyó. Decir que además del que desintegra la materia, también hay el prototipo basado en los mismos parámetros y las mismas técnicas desarrolladas por Rojas en el año 1970. Hay el prototipo que simplemente anula la gravedad, o sea, anula la pesantez, anula la existencia del peso de los cuerpos materiales, y por consiguiente puede ser utilizado y está siendo utilizado en algunos campos de batalla de algunos países, por ejemplo, para hacer descender un avión sin causarle ningún daño. Y así eso nos lleva también a una de las primeras ocasiones en que se reporta haber sido utilizado este tipo de instrumento láser de alta intensidad, es hace unos años cuando en Irán hicieron descender un dron muy sofisticado, un dron estadounidense. Lo hicieron descender a tierra, la aeronave estaba sobrevolando territorio cercano a Irán o dentro de Irán, y con este tipo de tecnología hicieron descender un dron muy grande, muy sofisticado y muy caro. Lo hicieron descender sin un solo rasgo. Y en ese momento, claro, nadie que no esté enterado de todo esto se dio cuenta, pero yo sí me pude dar cuenta que la tecnología también está en poder de Irán, de potencias emergentes, y que utilizando este tipo de radiación que suprime el peso y aplicándola de forma gradual, pues pueden lograr hacer descender, en lugar de destruir un aparato, una aeronave en vuelo, pueden hacerlo descender y posesionarse de la tecnología y sin causarle un solo rasguño. Incluso si es un avión tripulado, el tripulante sobrevive porque la radiación no le causa ningún daño. Increíble, increíble. Claro, él lo que no quería que se utilizara como un arma de guerra para destrucción de la gente. Sí, él viajaba en lo científico sobre todo. Pero claro, ya sabemos lo que es capaz Estados Unidos en todos los sentidos. De lo primero, bueno, cuando estuvo Einstein, si no voy equivocado, utilizaron la bomba atómica que había hecho Einstein. Según Einstein, no quería que se utilizara para destruir personas, pero Estados Unidos eso se lo pasa por ahí mismo, ¿no? Es decir, por el aro. Y parece que a Einstein lo engañaron, que él no quería que sus ecuaciones fueran utilizadas para desarrollar la bomba atómica, y algunos científicos lo convencieron de que explicase determinados parámetros desde las ecuaciones de la teoría de la relatividad, y finalmente lo convencieron, y tras la explicación al final ese grupo de científicos, el grupo Manhattan, finalmente desarrolló la bomba atómica que después lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, causando pues una devastación enorme. Decir que
el rayo más potente de los que se pueden emitir con este tipo de aparatos. Es tan potente que es como concentrar el poder destructivo de una pequeña bomba atómica, pero en un solo punto. Es decir, el rayo, la luz está tan concentrada y tan potente, y esa longitud de onda utilizada tiene tal nivel de potencia que es como una bomba atómica, pero que impacta y golpea en un solo punto de un cuerpo. Y por muy grande que sea este cuerpo, simplemente lo volatiliza. El ejemplo más ilustrativo del poder destructivo de esta tecnología de láseres de alta intensidad, el ejemplo más ilustrativo es el que se ve en la película Día de la Independence Day. Sí. El día de la Independencia. Cuando, no sé si recuerdas, Marco, cuando una nave que ponen allí de ficción desciende sobre uno de los edificios más altos del mundo y de repente emite un rayo que cae en la azotea del edificio y simplemente lo desintegra, causa una enorme explosión que desintegra uno de los edificios más grandes del mundo. Bueno, ese es una aproximación a la explicación del poder destructivo de esa radiación a partir del prototipo creado por Héctor Rojas, que luego fue utilizado para desarrollar armas de destrucción masiva que ahora están en todas partes. He visto el prototipo de los rusos. Eso te iba a preguntar, ¿es muy similar al prototipo ruso? Sí, si ves la foto que ha salido hace unos días, ese es uno de los más grandes, el de los rusos. El láser de alta intensidad que se ha publicado últimamente es de los más grandes, pero los hay con el mismo poder destructivo y que son portátiles. El instrumento diseñado y creado por Héctor Rojas era un láser estelar portátil que se podía llevar y traer, no llegaba a 5 kilos de peso. Entonces, claro, esa cualidad de ser portátiles venía muy bien a los militares porque podían detonarlo, disparar en cualquier parte del mundo. Y por eso les resultaba tan interesante confiscarle esa tecnología a Héctor Rojas, y así lo hicieron en definitiva. Entonces es un láser portátil, el que ha salido a la luz hace poco de los rusos, ya es uno de los más grandes que hay. Es una tecnología que no está tan depurada y que no les permite optimizar el tamaño. Pero te puedo decir que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Israel ya los tienen portátiles, que los tienen ensamblados en vehículos todoterreno y que los podrían desplegar en un momento dado en el desierto perfectamente, sobre todo a cambio de dinero, ¿sabes? Que estas cosas, yo he hecho siempre una advertencia desde el año pasado a las autoridades acerca de la importancia de enfrentar ese desafío a la seguridad y defensa de España, ese desafío en el Sahel, en el norte de África, porque debido al convenio militar, financiero, al acuerdo entre los gobiernos de Israel y de Marruecos, si Marruecos aporta suficiente dinero, los láseres de alta intensidad portátiles colocados en vehículos todoterreno podrían terminar aquí a las puertas de territorios españoles en el norte de África, en Ceuta y en Melilla, por ejemplo, que son ciudades autónomas de España. Pues la amenaza a la seguridad y defensa de la frontera sur de Europa está servida, está planteada ahí, y viene de la mano de este tipo de tecnología portátil que puede emitir pues disparos de un poder destructivo enorme, como si fueran pequeñas bombas atómicas. Dejando esta parte, porque viene una parte muy importante en la vida de Héctor Rojas, ¿cómo se da? Porque creo que fue una situación desesperada, que no encontraban dónde alunizarán los cosmonautas, ¿no? de la misión Apolo, y creo que él tuvo que correr buscando esa... ¿Es verdad esto o fue una cosa normal que se dio tranquilamente, él estuvo estudiando, o fue una cosa de apresurado? No, estos son 8 estudios científicos que redactó a partir de las investigaciones sobre las características de la Luna. A la NASA le entregó
hasta donde se sabe en este momento, en el momento actual de la investigación, un total de 8 estudios científicos. Esos estudios, a través del análisis que había hecho desde el año 64 en adelante, le habían permitido en la última etapa del 66, 67 y 68, pues le había permitido a Héctor Rojas calcular las coordenadas de los sitios más idóneos, más seguros para el aterrizaje de las misiones tripuladas. Es decir, Héctor Rojas le dio a la directiva, a la administración de la NASA, le dio las coordenadas de los sitios de la región ecuatorial de la Luna, de la cara visible desde la Tierra, los sitios que eran los más adecuados para un aterrizaje seguro de los astronautas estadounidenses. Luego sucede que hubo una desviación porque la programación informática de los módulos a bordo del Apolo 11, por ejemplo, no estaba bien del todo, no estaba bien configurada, y al final, en el caso de Apolo 11, Armstrong tuvo que alunizar en modo semimanual y se desvió un poco del punto y tuvo prácticamente que, mirando un poco por la ventanilla, pues alunizar en el sitio donde mejor pudo hacerlo cuando ya le quedaba muy poco combustible. Para hablan de unos 17 segundos, prácticamente el combustible estaba agotado. Pero debo llamar la atención que queda muy bien explicado con claridad en las memorias científicas de Héctor Rojas, que antes de la misión Apolo 11, que alunizó, como bien sabemos, en julio de 1979, ya se había producido otro alunizaje de los estadounidenses con una famosa misión que ha quedado como semi-olvidada, porque se dijo, la misión Apolo 10, se dijo que iba simplemente a llegar hasta la órbita de la Luna y que iba a dar unas vueltas allí a 14 kilómetros de la superficie lunar y que luego se iba a devolver para regresar a la Tierra. Y esto se organizó, además de esa misión oficial, se organizó la parte secreta, que fue dejar que ese módulo lunar, el módulo lunar Snoopy, correspondiente a la misión Apolo 10, en realidad no se quedó a esa distancia de la superficie, sino que bajó. Se interrumpieron durante un rato, de una media hora, se interrumpieron las conversaciones para que no sucediera que alguien se diera cuenta en la Tierra, alguien ajeno a NASA se diera cuenta, y se interrumpieron las comunicaciones y el módulo aterrizó. Y fue así para comprobar que el terreno lunar no iba a actuar como si fueran arenas movedizas, que de pronto, por el peso, unos 2.500 a 3.000 kilos, el terreno lunar, comportándose de esa manera, pudiese tragarse el módulo y con los astronautas a bordo. Entonces, esa misión que la NASA informó al mundo que solo era una misión de prueba del módulo, pero orbitando alrededor de la Luna, en definitiva sí que aterrizó. Esto fue en mayo de 1969 y comprobó que el terreno era sólido bajo las patas del módulo lunar y que no se iba a hundir. Y además aprovecharon para comprobar que los trajes espaciales que habían diseñado para las exploraciones de la superficie lunar iban a soportar la radiación del Sol, la radiación ultravioleta del Sol, que esos trajes iban a soportar las radiaciones cósmicas y que en el proceso de la caminata lunar no iban a morir los astronautas, por ejemplo, abrasados. Entonces también se comprobó, ¿verdad?, que no iban a estar expuestos a peligros de origen desconocido, como le había sucedido a una misión previa, ya no de los estadounidenses, sino del eterno rival, que pues lamentablemente no había sido técnicamente concebida de una forma adecuada y terminó en tragedia, con un estrellamiento en un intento de alunizaje de los soviéticos. Bueno, esto había ocurrido unos meses antes del Apolo 10 y del Apolo 11, y entonces, claro, en la NASA había una inquietud muy grande acerca de la posibilidad de que sus astronautas, al llegar a la Luna, se tuviesen que enfrentar a algún peligro de origen desconocido, como le había pasado a los militares soviéticos.
y al final, con el alunizaje en secreto de Apolo 10, comprobaron que el terreno era consistente, sólido, que no se iba a hundir el módulo, comprobaron la resistencia de los trajes espaciales, comprobaron que no iba a haber algún peligro de origen desconocido, como pues la circunstancia que había afectado a los cosmonautas rusos en su propio intento de alunizaje. Y ya con todo eso comprobado, pues se pudo hacer la invitación al fastuoso, al magno evento del alunizaje de Apolo 11, que es el único que registra la historia como el primer alunizaje, y se pudo, la administración Nixon en la época de Apolo 11, invitó, la administración Nixon-Kissinger invitó a jefes de gobierno, a monarcas del mundo, a ese fastuoso evento del aterrizaje en la luna de la misión Apolo 11. Pero eso se pudo hacer porque ya había la garantía, la seguridad de que podía salir todo bien, porque se había comprobado previamente. Y decir que la participación de Héctor Rojas en la misión Apolo 10 fue muy activa, muy importante, muy cercana, y todavía se está investigando. La verdad que tenemos que decir que el FBI, la CIA, el Pentágono es lo peor que puede existir en el mundo, porque así como te suben, te destruyen, como los archivos secretos del asesinato de John Fisher al Kennedy, que le echaron la culpa a Oswald, y después ya se supo a través de la película de Kevin Costner, se supo más la verdad. Acá pasa lo mismo, ¿no? ¿Y por qué Héctor Rojas fue marginado de la historia de la Agencia Espacial de la NASA? ¿Cómo opera la CIA? Bueno, desarrollaron contra él 2 campañas de desinformación brutales, tan potentes o incluso más que lo que le han hecho al fundador de Wikileaks, a Julian Assange. Las campañas de desinformación contra Rojas fueron brutales. Por largo tiempo, funcionarios al servicio de las fuerzas oscuras que has mencionado difundieron informaciones falsas sobre Rojas en prensa, radio y televisión, en las agencias de noticias, difamando al científico venezolano, injuriándolo, con calumnias, con mentiras, catalogándolo de falso científico, porque incluso llegaron a remover los registros académicos de Héctor Rojas en Francia, una componenda de gobierno a gobierno, para presentarlo luego de haber removido esos registros académicos, presentarlo como un falso científico. Repito, lo injuriaron, lo dañaron, lo persiguieron, hubo acoso, derribo, una campaña de desinformación brutal para tratar de destruir su reputación profesional. Cuando esto sucedió, sobre todo cuando se filtró la noticia de que había sido astronauta científico, don Héctor Rafael Rojas, el físico, matemático, astrónomo y doctor en astrofísica por la Sorbona de París, llegó a ser astronauta científico y tripulante de las misiones Apolo. Y cuando se empezó a filtrar la información a finales de 1968 de su participación en la misión Apolo 8, pues finalmente eso causó incomodidad. No se podía atribuir a una persona no estadounidense un éxito de tal magnitud, una aportación tan decisiva y categórica como ser astronauta de algunas misiones, entre ellas la que observó la Luna antes de los aterrizajes. Bueno, entonces años después se desataron estas campañas de desinformación, y ya en la actualidad me he dirigido desde hace algunos meses al FBI. Sabemos que hay un voluminoso expediente sobre todo lo sucedido a Héctor Rojas. Hemos pedido, al amparo de la Ley de Libertad de Información estadounidense, hemos pedido al FBI que libere la información, que desclasifique el expediente de Héctor Rojas. El proceso fue iniciado y finalmente, en un punto muy concreto, hace unos días, el oficial de la Ley de Libertad de Información en el FBI me escribió por correo electrónico diciendo que tenía que suministrar una dirección postal válida. Es decir, el FBI me ha pedido que les dé la dirección de mi casa,
donde puedo ser, pues a partir de eso, puedo ser investigado, perseguido, acorralado, puedo recibir notificaciones de carácter jurídico. Y claro, yo le contesté a ese correo del oficial de la Ley de Libertad de Información en el FBI, le contesté diciendo que su solicitud de una dirección postal válida de mi persona, yo la he percibido como un riesgo y una amenaza potencial. Y como percibo eso como una amenaza, pues no les puedo facilitar el que me vayan a partir de ahora a seguir, perseguir, investigar o que me vayan a notificar cualquier cosa que se les ocurra. Entonces estar sometido a esa persecución que se puede desatar. Y esto te puedo contar ya en la actualidad, que estoy a la espera de que algún tipo de agresión inminente se produzca en cualquier momento. Ay, que es increíble esta historia que nos cuentas, Pierre, porque has luchado. ¿Cuántos años vienes luchando para que se reconozca? Porque después la NASA tuvo que reconocer que se equivocaron y reconocer a Héctor Rojas. Bueno, porque yo encontré los 3 primeros estudios sobre las características de la Luna, sobre el relieve, la clasificación de los cráteres que hizo, desde los más pequeños hasta los más grandes, las advertencias, recomendaciones a los astronautas para que tuvieran una caminata segura cuando estuvieran allí sobre la Luna. Todo eso, esos 3 primeros estudios, los 3 primeros de un total de 8 que le hizo a la NASA, los encontré en París, en un sitio donde el doctor había trabajado, en el Observatorio de París-Meudon, y afortunadamente conseguí que me dieran una copia digital de esos estudios. Y cuando llegó el momento, mediante un acto jurídico al amparo de la Ley de la Información, de Libertad de Información, le pedí a NASA que publicara esos estudios, porque esos estudios en su día los hizo Héctor Rojas con fondos del tío Sam, del gobierno estadounidense. Entonces, como se utilizaron fondos del gobierno, tienen por ley que estar publicados en el servidor de información técnica y científica de NASA. Cuando yo le pedí, teniendo yo los estudios, los 3 primeros, esos análisis científicos que hizo Héctor Rojas, teniéndolos yo en mi poder, le pedí a la NASA que los publicara en su servidor de información científica. Y la NASA me contestó diciendo que no los encontraba, que si habían existido alguna vez esos estudios de Héctor Rojas, que pues habían sido destruidos porque no tenían ninguna importancia. Y entonces yo les mandé la copia digitalizada de los estudios sobre la Luna, los cálculos para aterrizar en la Luna, que la NASA no encontraba en su biblioteca. Y finalmente, luego de mucho esfuerzo a lo largo de varios meses, no tuvieron más remedio que, porque estaban expuestos a una demanda judicial por mi parte en caso de que no lo hicieran, no tuvieron más remedio que darlos de alta, de que esos estudios científicos, los 3 primeros de Rojas, repito, de un total de al menos 8 que hizo sobre las características de la Luna para poder facilitar los alunizajes, pues los 3 primeros están allí desde el 20 de febrero de 2019, están publicados por la NASA y acreditan que Héctor Rojas es el autor de los cálculos para el aterrizaje seguro de los astronautas estadounidenses. La prensa española te dio mucho apoyo porque saliste en muchos periódicos, te han llamado de muchas radios, has estado en televisión. Es creo que un buen logro, aparte de estar con 33 HF Estéreo Digital ya de hace varios años, que venimos siguiéndote con el expediente Roja y con todos tus comentarios. ¿Te sientes apoyado por la prensa española también? Bueno, no del todo. Yo agradezco el apoyo que en su día recibí de un medio importante como La Voz de Galicia, por ejemplo, que publicó la noticia de que los cálculos para aterrizar en la Luna habían sido hechos por un astrofísico hispano. Hay que recordar que
Bueno, Héctor Rojas era hispano, nacido en Maracaibo, en Venezuela, un latinoamericano, un americano en definitiva, ¿verdad? Sí, Formado en Francia, en la Sorbona de París y en el Instituto Militar Politécnico de París, y que era considerado en la NASA como si fuera un europeo al servicio de los estadounidenses. Pero lo cierto es que era un latinoamericano, era un hispano, y eso fue reseñado por La Voz de Galicia, que es uno de los medios nacionales más importantes que hay en España. Pero luego, increíblemente, hay algunos gurús de información relacionada con el mundo del misterio, de los que hablan de este tipo de complot, de situaciones similares como la sucedida a Kennedy, por ejemplo, y curiosamente han tenido una serie de prejuicios muy grandes sobre el personaje, quizá por su nacionalidad, o quizá han tenido prejuicios hacia mi persona por la vehemencia como hago la reivindicación del científico, y en muchos sectores en España también ha sido negada la posibilidad, y eso me ha perjudicado mucho en mi aspiración de dar a conocer al mundo pues esta impactante historia, la más importante, el complot más importante que se haya documentado en la historia de la carrera espacial, en la historia de la NASA, es el caso de Rojas. Y entonces algunos sectores en España me han negado el apoyo a la difusión de la biografía de Héctor Rojas, y bueno, pues lo lamento profundamente porque no tienen la razón, porque lo interesante ahora es que esto trascienda y que también se explique, ¿verdad?, en los medios de comunicación anglosajones, por ejemplo en Reino Unido, en Estados Unidos y en Australia, que se le dé explicaciones a la opinión pública acerca de por qué hicieron lo que hicieron en torno a la figura de un genio de la carrera espacial como Rojas, por qué mintieron haciendo operaciones secretas como el Apolo 10. Bueno, pues es la hora de que le expliquen al pueblo anglosajón, a los estadounidenses, a los británicos, etcétera, que expliquen todas estas cosas con detalle en lugar de estarme persiguiendo a mí o de eventualmente agredirme de alguna manera. Increíble, ¿no? Pero bueno, han logrado también que la NASA se bajara y se arrodillara ante ti, porque 50 años después publican, desclasifican, ¿no?, los archivos en PDF para que la gente lo pueda leer. Sí, ese fue un gran logro, un grandísimo éxito. Recuerdo ese día cuando me llegó la comunicación el día previo, la comunicación de fuentes de NASA, me llegó el correo electrónico diciendo que al día siguiente estarían publicados los estudios de Rojas en el servidor de la NASA. Y yo sinceramente, Marco, no me lo creía, porque ya un mes antes me habían dicho lo mismo y al final no habían aparecido. Estaban buscando alguna, digamos, la aprobación de algún alto mando allí, y no aparecía un mes antes, y yo no me lo creía. Y al día siguiente, el 20 de febrero de 2019, ya aparecieron publicados los informes de Rojas sobre la Luna en el servidor de información técnico-científica de NASA. Y entonces fue un día maravilloso para mí. Yo daba saltos de alegría porque había conquistado ese gran éxito de volver a la actualidad al científico que calculó los lugares para aterrizar en la Luna. Es increíble, es algo que, porque es un estudio muy complicado, ¿no? La distribución de las temperaturas, el poder llegar, es un reporte bastante complicado lo que hace Rojas para que pudieran alunizar en la Luna. Y claro, la NASA, es como dices tú, no puede admitir que un sudamericano sea más que la NASA, que un americano. Y como siempre son racistas, y lo tengo que decir así, racistas desde que nacieron, desde que parieron a los estadounidenses, son racistas. Fueron racistas con su propia gente, con el verdadero americano, y racistas con la gente de color que
injustamente fueron llevados a Estados Unidos y que hoy los veneran como jugadores de la NBA, como jugadores de fútbol americano, como boxeadores. Es decir, para ellos son los ídolos, la música, pero después siguen siendo racistas, no los quita nadie. Pero bueno, tu trabajo tuvo su compensación. Marco, amigos, imaginemos por un momento que el historiador de la NASA, en un ataque de transparencia, da una rueda de prensa y le dice al pueblo estadounidense que el mayor hito espacial en su historia, el aterrizaje en la Luna, que fue dirigido, coordinado y se logró sobre la base de las investigaciones de un astrofísico de apellido Rojas y de nombre Héctor. Pues es que sería una conmoción, y por eso una conmoción para el pueblo estadounidense y para el mundo entero, y por eso entiendo que sean tan mezquinos de haberle negado, pues negarle a Héctor Rojas el mérito por todo el trabajo que realizó para garantizar hasta al extremo de lo posible la seguridad para la vida de los astronautas que fueron allí a la Luna. Pues han sido muy mezquinos, muy mezquinos con la memoria póstuma y el legado de Héctor Rojas, y de allí que yo continúe trabajando todavía a día de hoy para poder obtener la desclasificación del conjunto de informaciones sobre las misiones espaciales de NASA en las que fue tripulante el propio Héctor Rojas. Y si me lo permites, te leo un pedacito de un libro que he comprado hace unos meses. El libro se titula Yo la intransigente, es de una grandísima periodista, una de las mayores o más importantes periodistas de todos los tiempos en Venezuela, doña Sofía Inver, ya fallecida. En su libro Yo la intransigente, editorial Tiempo Nuevo, año 1971, escribe lo siguiente: yo creía que la hazaña del vuelo alrededor de la Luna la habían llevado a cabo Borman, Lowells y Anders. Esta es la tripulación de Apolo 8. Y continúa: ahora resulta que hay que rectificar. Son 4 los héroes: Borman, Lowell, Anders y Héctor R. Rojas. Así está escrito, Marco. Qué bueno. Ahora, te hago una pregunta porque me llama la atención. El gobierno venezolano, ¿cómo actúa? ¿Cómo reacciona ante la exclusión de una eminencia que descubre una situación increíble, que la única persona que logró hacer ese tipo de medición para poder llegar a la Luna? El gobierno de Venezuela no intervino en ningún momento desde aquel año. Nunca ha reclamado lo que Rojas había hecho. Bueno, en la época del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, esto fue en el año 74 al 79, lo que hicieron fue contribuir al intento de desinformación y de destrucción de la reputación profesional de Héctor Rojas. Es decir, de gobierno a gobierno, los del norte con el gobierno de Venezuela en la época, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se pusieron de acuerdo y en Venezuela se actuó pues muy violentamente para desacreditar al científico. Y no obstante, han pasado los años, hemos llegado a la actualidad, está en ejercicio actualmente el gobierno de Maduro y no han dicho absolutamente nada, no les interesa hablar del tema, rescatar el legado científico y los valores humanos del que es sin duda el científico venezolano más importante de todos los tiempos, Héctor Rojas, uno de los científicos más importantes de su época, con un trabajo pues estratosférico, realmente impresionante, un trabajo muy complejo, muy difícil, hecho en un tiempo récord. Y al gobierno venezolano no le interesa en absoluto, no aporta nada, tiene información que no suministra, tampoco hace un reconocimiento, no ha restituido el currículum, el perfil profesional, no lo enseña, no lo promueve, no lo muestra en ningún sitio, no hay ningún tipo de homenaje, no hay ninguna iniciativa.
Bueno, la actitud del gobierno venezolano con respecto a quien fue el científico más grande de toda su historia también ha sido muy mezquina, francamente miserable por tratarse de un ciudadano que además tuvo que sufrir los rigores del tratamiento que le aplicaron en su día y que le causó problemas neurológicos muy serios. Tratamiento para borrar tipo MK Ultra, para borrar parte de su memoria sobre todo lo que había hecho en el programa Lunar Apolo. Bueno, la actitud del gobierno venezolano de la actualidad es bastante deplorable, es triste y es muy mezquina, y mezquina hasta el punto de caer en la absoluta miseria. Lo único que puedo decir que han hecho por iniciativa de una embajada muy importante de Venezuela en el mundo, que te puedo decir que es la embajada de Venezuela en Turquía, han hecho una pequeña nota en su Instagram con una foto del astrofísico, pues para recordar que sí, que fue uno de los científicos más importantes de Venezuela. Bueno, no, mire, no fue uno de los más importantes, fue con muchísima diferencia Héctor Rojas, el más importante en toda la historia de Venezuela y además uno de los más decisivos para el proyecto de llegar a la Luna, y además aportó una serie de cosas, inventos, descubrimientos que luego le fueron atribuidos a otros que se posesionaron de la mayoría de los inventos de Rojas, y fue uno de los, desde el punto de vista como matemático, como físico, como astrónomo y astrofísico, uno de los más importantes a nivel mundial en su época. Y lo digo yo, que soy el biógrafo oficial y que lo he investigado durante los últimos 10 años, y al final, desde hace mucho tiempo, ya llegué a esa conclusión. ¿Cuántos libros has escrito sobre Expediente Rojas? Creo que son 2, ¿no? ¿O vas por el tercero? Hasta ahora se han editado y publicado 3 libros para rescatar la biografía perdida, olvidada de Héctor Rojas. 3 libros dedicados a su memoria póstuma. El primero es Expediente Rojas NASA Report 1, 2, 3, que es se publicó con lo que se sabía en el año 2016, después de 3 años de investigaciones, de análisis, de búsqueda. Con lo poco que se había podido rescatar de la censura, publiqué el primer libro. 3 años después, en junio de 2019, publiqué el segundo libro con los datos biográficos de todo el trabajo que había hecho Héctor Rojas. El segundo libro es Expediente Rojas, la tecnología del cosmos. Estos 2 primeros libros, como no llevan imágenes a color como el tercero, pues los he podido publicar en Amazon a un precio justo para la persona que los quiera adquirir. En cambio, el tercero es una obra espectacular. El tercero se llama Secretos de Estado, con las memorias geopolíticas de Héctor Rojas. Bueno, trata de pactos ocultos, secretos de Estado, pactos ocultos, acuerdos encubiertos de las superpotencias, vaya líos por dominar el mundo, con unos contenidos absolutamente impactantes acerca de las revelaciones de aquello que se conoció de primera mano en la época, por ejemplo, del magnicidio de JFK. Bueno, todo eso sale a la luz en Secretos de Estado, y todo lo que te vengo contando y muchas cosas más, gracias a que Héctor Rojas lo dejó por escrito en sus memorias, escrito con su máquina clásica de escribir, y pude acceder a la información. Ya Secretos de Estado lo canalizo a través de mi propia web de autor, que es pierremonteagudo.com. Yo le agradezco a las personas que nos escuchen que para tener un poco más de información sobre ese espectacular libro ilustrado a todo color, que me llevó más de 2 años prepararlo y crear las ilustraciones desde cero, porque muchos fenómenos descritos en el libro no había ilustración hecha, y tuve que mandarlas a hacer con un diseñador, con un experto en la materia. Pues la edición la hice yo mismo y trabajé durante más de 2 años para que quedase pues un libro espectacular, para beneficio, para que lo disfrute la persona que lo decida leer.
y la información está en la página web de autor piermonteagudo.com. Tú has puesto mucho empeño, mucho énfasis, con mucha pasión, mucho cariño, para dar a conocer la historia de Rojas. ¿Por qué? Bueno, pues porque fue a ver, a mí en un momento dado estuve a punto de dejar la investigación porque no encontraba absolutamente nada. En los años 2016, 17 prácticamente no encontraba nada sobre él. Y eso me llamó poderosamente la atención. Entonces insistí un poco más y empecé a descubrir testimonios, empecé a hacer entrevistas, salió algún documento que se había quedado por allí. Casualmente, a raíz de unos documentos desclasificados del Departamento de Estado y publicados en la página web de Wikileaks, empecé a conocer detalles de lo que le había sucedido y me di cuenta que era una grandísima injusticia. Y como tal, como injusticia, me ofendió grandemente, y entonces decidí que iba a trabajar para dar a conocer su historia en el mundo entero, porque nadie tiene derecho a censurar o a evitar que cualquier persona en el mundo que desee conocer historias tan importantes, tan potentes como la de Héctor Rojas, no pueda acceder a la información. Y como nadie tiene derecho a decidir por mí, por nosotros, si podemos o no conocer esta historia tan maravillosa, pues fue por lo que me decidí a responder a ese silencio histórico, a esa tremenda injusticia cometida contra un gran científico y humanista. Y entonces hice estos libros, creé la asociación, estoy trabajando para crear la asociación cultural que lleve su nombre. Bueno, sigo reivindicando en los medios de comunicación que me contactan, reivindicando la autoría de esos cálculos tan importantes para la llegada del ser humano a la Luna. Sigo hablando de los inventos y descubrimientos que hizo Héctor Rojas, y lo seguiré haciendo, sobre todo hasta que la biografía esté completa, con aquellas actividades que aún permanecen en secreto y que deben... Hola, creo que se nos cayó la línea otra vez. A ver, vamos a... Bueno, ya la hemos recuperado, ¿verdad? Sí, ya estamos. Te hago una pregunta porque, claro, ¿tú tienes miedo de viajar a Estados Unidos y de que te tachen de comunista como hacen con todos? No, Marco, yo hace mucho tiempo que, además te he explicado lo que me ha dicho el FBI, yo no puedo viajar a Estados Unidos, porque todo lo relacionado con el caso Rojas, ellos lo tienen clasificado bajo la etiqueta, la prostituida, ¿verdad?, etiqueta de seguridad nacional, y entonces consideran que todo esto que estoy comentando ahora forma parte de, pues eso, del prostituido concepto que tienen de seguridad nacional. Y aunque han pasado más de 50 años, pues les incomoda mucho que se esté hablando de este asunto. Quieren, de hecho, en una comunicación previa de hace algunos años, el FBI me dijo que le interesaba, ¿verdad?, la privacidad de este asunto, que quedase todo en privado, que no se comentase, que eso me lo comunicaron incluso por escrito. El FBI expresa su interés en la privacidad de este asunto del caso Rojas. Entonces yo tengo claro que no puedo viajar a Estados Unidos porque no me detendrían según llegue allí. Entonces estoy expuesto, lo vengo diciendo porque sé que estoy expuesto a sufrir agresiones importantes de forma inminente, y bueno, pues es el precio que hay que pagar por sacar a la luz las fechorías que cometen, por airear la podredumbre de las agencias gubernamentales que subrepticiamente, de forma encubierta, oculta, en secreto, cometen todo tipo de atrocidades, violaciones de derechos humanos, ilegalidades, delitos, etcétera. Y estoy advertido de que podría ser objeto de una agresión, y no les puedo facilitar el que me agredan en un momento dado tratando de entrar al territorio estadounidense. Ya. Rojas
¿En algún momento fue postulado a premio Nobel? Sí, fue una postulación muy bonita bajo el lema, o digamos que el propósito por el cual fue postulado al premio Nobel fue su idea de crear el Centro Mundial de Estudios Espaciales para canalizar la investigación científica, la investigación del universo, canalizarla hacia el progreso social, económico, industrial y en materia de medicina de todos los pueblos del mundo y especialmente de las naciones más desfavorecidas. Y como consecuencia de ese proyecto para la fundación del Centro Mundial de Estudios Espaciales, con esa intención, fue propuesta su candidatura al premio Nobel bajo el lema, el concepto, la solución a los problemas del mundo. Y ahora te puedo confesar, decir, ¿verdad, Héctor, amigos, que si lo hubiesen dejado trabajar en lugar de sabotearlo, habría logrado la solución de grandes problemas de la humanidad, como el tema, por ejemplo, del hambre y la falta de alimentos para un sector muy importante de las personas, que eso lo habría solucionado sin ninguna duda, porque ese es el enfoque para el cual él creó su aparato, el sistema, el láser estelar, lo creó pensando un poco en satisfacer una serie de necesidades orientadas hacia lograr erradicar el hambre en el mundo. Y lo habría logrado de no haber sido saboteado por las superpotencias mundiales que querían que ese tipo de adelantos, de ciencia, de tecnología, utilizarla solo ellos, de ese tipo de tecnología o de ciencia desarrollada a partir de lo que habían descubierto investigando en el espacio, querían aprovecharla solo ellos, las naciones de la carrera espacial, básicamente Estados Unidos y la Unión Soviética, y no querían compartir ese conocimiento con nadie más, que era lo que pretendía Héctor Rojas, la democratización del conocimiento científico para lograr el progreso económico, industrial, sí. De las naciones más desfavorecidas del mundo, y por eso lo bloquearon. Y claro, al final el Nobel, la postulación fue retirada, el Nobel no fue ya concedido, pues por todas las cosas que venimos hablando. Todo manipulado. Ahora, Pierre, yo sé que a los americanos no les gusta, no les gusta que les rasquen el trasero, pero hay que decirlo, por si alguien no lo entendió, lo vamos a reafirmar ahora. Rojas es medio obligado a hacer un viaje a la Unión Soviética, porque era, como dices tú, su intención era democratizar los conocimientos. Pero claro, esto creo que crea una desconfianza en Estados Unidos entre la CIA, el FBI, el Pentágono, el gobierno, y es ahí cuando lo dañan, le hacen como un lavado de cabeza. Pero él logra viajar a Rusia, o no, por el miedo que podía ¿cómo se dice?, infiltrar información a Rusia. Esto sucedió aproximadamente en el año 1971, cuando en Venezuela era presidente, pues un amigo muy cercano del doctor Rojas, el presidente Rafael Caldera. Y Caldera estaba entrando, hacía poco tiempo que era presidente, y quería, ¿verdad?, se lo pidió como un favor personal a Héctor Rojas que viajara a la Unión Soviética, pues buscando inaugurar una nueva era de relaciones entre Venezuela y la Unión Soviética, pensando en el progreso social y el beneficio que venimos comentando. Y Rojas lo hizo, pero a regañadientes, lo hizo más como un favor personal hacia el presidente de su país, que le pedía que hiciese esa gestión, y viajó a la Unión Soviética. Y eso, aunque las organizaciones gubernamentales que has mencionado en Estados Unidos sabían que Rojas era un patriota y que era incapaz de facilitar información al otro bando, y sabían que era pues una persona íntegra, aprovecharon esa coyuntura del viaje de Rojas a la Unión Soviética para luego intentar desacreditarlo, tildarlo de comunista, de falso científico y todas esas cosas. Lo llamaron traidor,
todo eso relacionado con ese viaje que había hecho casi obligado por el presidente de su país, todo fue aprovechado para difamarlo. En realidad no hubo nada de eso porque simplemente cumplió la misión que le había sido encomendada y no hubo nada de filtraciones ni de facilitar investigaciones a los soviéticos ni nada de eso. No hubo nada de lo cual pudieran acusarlo y por eso finalmente tuvieron que ponerlo en libertad. Otra cosa es que, bueno, pues había atendido un poco a la necesidad reclamada por ese amigo, el propio presidente de la República de Venezuela. Otra cosa es que sí lo hizo muy incómodo, porque hay que recordar ahora que Héctor Rojas estudió, ¿verdad?, el grado de licenciado tanto en física como en matemáticas, una doble licenciatura. Él la estudió y obtuvo esos grados en el Instituto Militar Politécnico de París. Entonces, simultáneamente a graduarse como licenciado en física y licenciado en matemáticas, obtuvo simultáneamente el grado, ¿verdad?, el rango de coronel de la Fuerza Aérea Francesa. Entonces, como tal, siendo militar, que además de científico hay que explicar ahora que era militar francés, pues el hecho de tener que verse en la necesidad de viajar a la Unión Soviética, pues para él era bastante incómodo. Y aún así lo hizo, pero siempre muy leal, muy patriota y desde luego nunca traicionó a los Estados Unidos, ni a la NASA, ni al Pentágono, nunca hizo nada de eso y bueno, pues lamentablemente terminó como terminó. Ya, pero ¿dónde lo someten a un tratamiento que le mermó significativamente las capacidades cognitivas, ya que tuvo daño neuronal? ¿Dónde fue? ¿En Estados Unidos o en Venezuela? Hay que recordar que yo lo conocí a Héctor Rojas, lo conocí a mediados de los años 70, que iba con cierta frecuencia a su casa en compañía de mis padres, yo siendo un niño, a escuchar pues todas las disertaciones que hacía en su centro de estudios espaciales improvisado provisionalmente allí en su propia casa. Y entonces era un hombre muy lúcido, un adulto joven, 40 y tantos años, muy lúcido, muy dispuesto, con sus capacidades óptimas. Y luego de ese viaje que hemos situado en el tiempo a partir del año 76, en algún momento de ese año ya le habían autorizado a tomar un avión militar para viajar a Washington para discutir, y esa autorización vino del propio Kissinger. Hay un memorándum firmado por él y que está publicado en uno de los libros. Pues ese personaje tan siniestro, Kissinger ya se había interesado en el asunto, le autorizó a Héctor Rojas a que abordara un avión militar y viajase a Washington. Y luego el científico desapareció. Tiempo andando en la investigación, llegué a recibir el testimonio de parte de pues una persona de la cual no puedo comentar su identidad, pero de la máxima credibilidad y cercanía al astrofísico, que explicaba que lo llegaron a considerar como secuestrado porque durante un tiempo estuvo desaparecido. Y es que resulta que había ido a esa entrevista en Washington con el emisario de Kissinger, y a partir de allí desapareció durante un buen tiempo, probablemente entre 6 meses y un año, quizá un poco más. Al cabo de ese tiempo fue devuelto a su país. Sé que su madre recibió la llamada telefónica donde le decía, ¿verdad?, funcionarios del norte le decían que tenía que ir a recoger al aeropuerto a su hijo, a Héctor Rojas. Y entonces cuando, bueno, a partir de ese momento llegó, necesitó asistencia sanitaria hospitalaria, los médicos no sabían a qué atribuir lo que le sucedía, el daño neurológico, la limitación cognitiva, todo lo que le había pasado, pues mientras había estado desaparecido después de viajar a Washington, pues todo lo que le había pasado le había causado una serie de secuelas, limitaciones, problemas. El científico en ese momento no se decidió a hablar del tema porque tenía mucho miedo, podrían volver, quién sabe lo que podrían hacerle a él o a su familia.
Y bueno, y al final ha salido a la luz todo esto del programa tipo MK Ultra que le aplicaron, y que, dicho sea de paso, está tipificado como tortura porque pues está claro que fue desarrollado por funcionarios gubernamentales. Madre mía, madre mía. Te hago una pregunta que acá Eguavo, Franco, Susana nos están preguntando. ¿Rojas pudo haber viajado a la Luna de forma no oficial o oficial? No oficial, es decir, en un vuelo, por ejemplo, en el Apolo 8, que fue un vuelo circunlunar, que simplemente llegó, dio varias vueltas alrededor de la Luna y regresó a la Tierra. En ese vuelo ya para mí es un hecho que está comprobado que Héctor Rojas formó parte de la tripulación. Ahora, la versión oficial de NASA dice que allí solo fueron 3 astronautas, Borman, Lowell y Anders. La versión que yo doy ahora, después de investigar intensamente durante 10 años este asunto, es que en Apolo 8 estuvo Héctor R. Rojas. Probablemente hayan enviado 4 astronautas en lugar de los 3 que dijeron, como lo hacen ahora, que en las misiones espaciales se envían 4 astronautas y hay fotografías al respecto publicadas. Entonces pueden haber hecho eso, incluyendo a Héctor Rojas como tripulante no declarado oficialmente, o que la información se dio a conocer en los meses posteriores a esa hazaña del vuelo del Apolo 8 y luego fue retirada de los medios a raíz de la campaña de desinformación que lo tildaba de falso científico. Entonces la información en definitiva quedó retirada de los medios donde previamente se había publicado. Hay que decir que hay muchas noticias sobre la posibilidad de esos viajes a la Luna de Héctor Rojas, y que a día de hoy, después de investigar sobre el personaje y construir su biografía durante 10 años, estoy convencido que hubo al menos una misión más en la que Héctor Rojas fue tripulante, misión espacial de NASA en la que fue tripulante como astronauta científico. Hubo al menos una más. Tengo sospechas acerca de cuál es esa misión, porque el perfil como máximo experto de NASA en materia de suelo lunar, el perfil de Rojas encajaba perfectamente. Aún así, todavía no lo digo públicamente de qué misión lunar sospecho que Héctor Rojas fue integrante como tripulante, como parte de la tripulación. Todavía no lo digo porque estoy en la búsqueda de la información, pero ya sabemos que al menos en 2 misiones estuvo como miembro de la tripulación. Qué historia, la verdad, qué historia. Y bueno, aparte de la valentía tuya de poder estar hablando con plena libertad, en democracia, con libertad de expresión, poder expresar a todas las personas que están escuchando este especial de Expediente Roja por 33 HF Estéreo Digital desde la ciudad de Los Ángeles. Pero bueno, tú sigues trabajando, sigues investigando, sigues dando batalla, ¿verdad? Sí, porque yo creo que el personaje se lo merece, porque hay que decir algo muy importante para que la gente entienda verdaderamente cuál es la importancia de los cálculos que Héctor Rojas hizo para la NASA. Hay que decir lo siguiente: se sabe que los soviéticos ya tenían todo lo que es el cohete, todo el sistema para impulsar la nave, su propio programa espacial, tenían varios y podían incluso intentar alunizar, tenían todo. Lo único que le faltaba a los soviéticos eran los cálculos de Rojas sobre la topografía, sobre la descripción del suelo, sobre el material que había en la Luna, sobre la clasificación de los cráteres, los desniveles, los valles, laderas, el tamaño de los cráteres. Ese tipo de información que Rojas le dio a la NASA, si los soviéticos hubieran tenido acceso a esos estudios de Héctor Rojas, habrían podido llegar antes que los estadounidenses a la Luna. Así de importante fueron los cálculos y el trabajo que realizó Héctor Rojas para el programa lunar estadounidense. Madre. Entonces, claro, yo debo continuar hasta que salga a la luz la información de las misiones en las que fue astronauta
completar la biografía y que haya pues un reconocimiento público que sea más notorio que el actual, y sobre todo en el mundo anglosajón, que llegue la publicación de los grandes medios estadounidenses y británicos, por ejemplo, reconociendo el trabajo de este hombre. Y hasta tanto no logré eso, no habré completado mi trabajo. Están preguntando dónde pueden leer más artículos, si tienes una página, dónde te pueden encontrar. Sí, amigos, muchas gracias por la pregunta. Por favor, pueden dirigirse a expedienterrojas.com. Hay una pestaña que dice Héctor R. Rojas Biography. Allí está en PDF la biografía con las actividades conocidas a fecha de hoy del científico, el currículum bastante detallado con todo lo conocido, y solo faltaría añadir pues lo que aún mantienen en secreto. Cualquier persona puede ir a la página web oficial publicada en honor del científico, se llama expedienterrojas.com, y en la pestaña que dice biografía puede descargarse en formato PDF. Está en inglés y en español, es decir, el currículum del astrofísico que hizo los cálculos para aterrizar en la Luna está en expedienterrojas.com en formato PDF y está en inglés y en español. Y cualquier persona puede ir allí ahora y descargarse la información, aunque solo sea por curiosidad, verla, y con ello rendir un homenaje muy sentido pues a este hombre que hizo todas estas aportaciones. Es increíble. Mira, aquí Guabo desde Argentina dice, la pregunta es, la Apolo, el diseño era para 3 o 4 tripulantes. ¿No pueden poner un tripulante más sin lugar, sin oxígeno, o etcétera? A nosotros, al público, a la opinión pública, lo que le han dicho es que los módulos de comando, los módulos donde viajaban los astronautas estaban diseñados para llevar a 3 astronautas. Eso es lo que nos han contado. Luego, la realidad de si en esos módulos iban 4 astronautas o de si en esos módulos iban 3 astronautas pero se sustituía bajo el nombre de uno, iba otro, eso ya es información que el gran público no tiene. Es decir, lo que hay que preguntarse es si esas fuentes gubernamentales, si la NASA podía hacer eso, enviar a 3 personas con determinados apellidos y dentro de esa tripulación a sustituir a uno y meter a otro, o si podía en vez de a 3 enviar a 4 tripulantes en un viaje a la Luna, por ejemplo. Y entonces la conclusión a la que he llegado es que tanto una cosa como la otra la podían hacer. Y si la podían hacer y por motivos políticos les convenía hacerlo, realmente lo hicieron. Y esa es un poco la explicación. ¿Por qué el historiador jefe de la NASA dice no saber nada del doctor Héctor R. Rojas? Si el astrofísico trabajó en la Agencia Espacial Estadounidense en el periodo 1966-1971. ¿Por qué silencia él esto? Si es un historiador, no es cualquiera, ¿no? Bueno, está obligado, porque hay que recordar que un asistente de la administración de la NASA que me envió una carta donde explicaba que sí, que existía el doctor Rojas y todas esas cosas, al final fue fulminado, despedido, desapareció completamente. Entonces, de NASA. Entonces hay que saber que los funcionarios que hablan del tema se exponen a sufrir represalias como consecuencia de hablar de un tema que en Estados Unidos es tabú y que tienen etiquetado todavía como asunto de seguridad nacional porque no quieren que se hable del asunto. Y entonces pues no podría, sería un riesgo para su cargo, para su actividad, incluso para su salud, que eventualmente el historiador de la NASA fuese ahora a comentar aspectos del caso Rojas. Todo esto, además, hay que saber que todos estos funcionarios de NASA
suscriben contratos de confidencialidad muy estrictos. Durante su vida y durante varias generaciones no se puede hablar de nada de lo que han hecho allí ni de lo que han conocido. Entonces, debido a eso, tienen que permanecer en silencio, aunque te puedo decir y ratificar ahora, sin que me quede nada por dentro, Marco, que Héctor R. Rojas era personal de confianza en NASA y en el Pentágono. Rojas trabajaba en dependencias en los complejos aeroespaciales de NASA, trabajó en el contratista militar Lockheed Martin, en aquella época Lockheed Electronic Company. Héctor Rojas trabajó para el Pentágono analizando mapas a través de cuyo análisis podía detectar pues lugares de emplazamiento de bases militares secretas, por ejemplo. Analizaba los mapas y las fotos satelitales para encontrar esos emplazamientos. Te puedo decir que el cheque, la nómina de Héctor Rojas la pagaba el Pentágono, aunque él desempeñara funciones y actividades en diferentes complejos aeroespaciales de NASA. Entonces trabajó al servicio de toda esa gente, era conocido por todos. Los veteranos de la NASA lo recuerdan perfectamente. Buzz Aldrin y compañía y el resto de esos astronautas lo recuerdan perfectamente, los que permanecen con vida, porque fue compañero, fue astronauta científico con ellos y estuvo en las misiones espaciales. Era personal de confianza a nivel de la administración de la propia NASA. Todos lo recuerdan perfectamente, pero no lo pueden dar a conocer porque existen esos compromisos muy estrictos de confidencialidad y podrían pues tener consecuencias nefastas. Todo esto apoyado, ¿no?, por la Secretaría del Departamento de Estados Unidos, con la mano del secretario de Estado, que en ese momento era el asesino o el criminal Henry Kissinger. Porque no nos olvidemos que Henry Kissinger en los años 70 fue el que ideó, planeó e inventó el operativo Cóndor en toda Latinoamérica. Y la famosa frase de este asesino hijo de buena madre, porque lo tengo atragantado, lo que pasa es que hay muchos que tienen la mente que se la han olvidado cuando dijo esa famosa frase, porque claro, Latinoamérica, Sudamérica se estaba volcando una parte a la izquierda, había muchísimos, no como ahora que nadie estudia, antes la gente estudiaba en la universidad, y dijo que una juventud pensante era muy peligrosa. Estas son las palabras del asesino Henry Kissinger, que en ese momento era secretario de Estado de Estados Unidos, y él fue el que silenció y fue el que obligó a que estos se callaran. Lamentablemente este personaje tuvo mucho que ver con el silencio de Rojas, ¿no, Pierre? Así es, el máximo exponente, digamos, la persona clave en las atrocidades cometidas contra el astrofísico venezolano Héctor R. Rojas, la persona clave de la comisión de esas atrocidades cometidas contra el científico fue Henry Kissinger, sí, sin lugar a dudas. Yeah. Con conocimiento de la Casa Blanca, es un binomio diabólico, el formado por Kissinger y Nixon. Recordemos de infausto recuerdo para el pueblo estadounidense el caso del presidente Nixon. Bueno, ese binomio diabólico trabajó desde fuentes gubernamentales pues para desarrollar todo el conjunto de atrocidades, atropellos contra Héctor Rojas, efectivamente. Es lamentable, lo que pasa es que hay mucha gente que no tiene memoria en este mundo, y esto también es un poco llamativo, ¿no? Que después reclaman los famosos 30.000 desaparecidos, los desaparecidos de acá, de allá, que la mayoría eran todos terroristas, guerrilleros, porque también fueron promocionados por esta gente para derrocar los gobiernos democráticos para que entraran las dictaduras militares. Esto parece que hay muchos que no se olvidan. Yo no me lo olvido, lo tengo muy presente. Ahora, Pierre, me llama la atención y me encantaría que si algún director de cine nos estuviera escuchando, porque esta sería una grandísima película
como por ejemplo la película que hizo Kevin Costner denunciando las atrocidades del asesinato de John Fitzgerald Kennedy a manos del FBI, de la CIA, del Pentágono y del gobierno en ese momento, del que era el vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué nadie se atreve a hacer una película? ¿Estarán prohibidos? ¿No querrán? Pues no lo sé, a lo mejor nadie ha detectado que ningún cineasta se ha dado cuenta que este es el caso más impactante en la historia de la carrera espacial, que es uno de los casos mejor documentados de atrocidades cometidas contra un científico de NASA, y que se trata de un científico estratosférico de los más importantes de la historia por la contribución y el trabajo que realizó para el programa espacial lunar. Entonces, quizá, por ejemplo, mi favorito sería Oliver Stone, para dirigir una película relacionada con el caso Rojas, y desde luego sería un thriller, sería una película de acción trepidante desde todo punto de vista, porque además hay otra parte de la historia de la persecución que desatan sobre el científico cuando él abandona Estados Unidos y cuando salía de Venezuela en sus viajes al exterior para asesorar a las Fuerzas Armadas de varios países. Entonces también sufría el seguimiento y la persecución de individuos no identificados, que ya sabíamos de parte de quién iban. Bueno, pues sería una película y un documental inclusive, y película extraordinario de alto impacto, con un contenido histórico deliberadamente ocultado y silenciado. Bueno, sería muy interesante, y ojalá en el futuro haya algún cineasta que se anime, porque pues le facilitaría toda la información necesaria para poder hacer una grandísima película sobre esta historia, que este es un complot de los más grandes que se hayan descubierto y documentado en la historia. Sin ninguna duda, que los amigos que nos escuchan sepan que detrás de todo lo que explico hay todavía mucho más, y que al final se trata de un complot realmente para silenciar a este hombre, a este científico, y que es uno de los más grandes, más contundentes, más importantes en la historia, no solo de la carrera espacial, sino en general en la historia. Y bueno, pues sería maravilloso poder hacer como homenaje, hacerle la película. Yeah. Mira, Zulma desde Santiago de Chile te quiere preguntar, ¿hay más países involucrados en el secreto de Rojas, de que no se hablara de Rojas, que lo tenían que silenciar? ¿Hay algún país que esté más involucrado con Estados Unidos? Sí, el propio Venezuela lo decía en la época de Carlos Andrés Pérez, años 74 y sucesivos gobiernos, Luis Herrera Campin, Lucinchi, etcétera, estuvieron involucrados en el sabotaje al proyecto de Héctor Rojas, en sintonía o siguiendo las órdenes del Departamento de Estado estadounidense. Y también decir que de los estudios realizados en Europa, todo esto que he venido explicando de las licenciaturas, los doctorados, en el Instituto Militar Politécnico de París y en la Sorbona de París, todo eso en coordinación entre el Departamento de Estado, que es como el Ministerio de Exteriores de Estados Unidos, y en coordinación con el gobierno francés, los registros de los estudios de la actividad académica de Héctor Rojas fueron removidos como paso previo, eliminados como paso previo a desatar las campañas de desinformación, tildándolo de falso científico. Entonces es bastante obvio a estas alturas de la investigación que hubo una componenda de gobierno a gobierno entre Estados Unidos y Francia, y que eliminaron registros académicos de Héctor Rojas en Francia. Eso te iba a preguntar. Él estudia en Francia, estuvo como militar, según entendí, en Francia. El gobierno de Francia en ningún momento, por haber tenido un estudiante, una persona que vivió años en Francia, no intervino tampoco en este tema. Se mantuvo en silencio, ajeno a todo esto.
Nada, en las peticiones de colaboración no han colaborado absolutamente nada, nunca han dicho nada, no les interesa y en definitiva lo que hicieron prefieren mantenerlo oculto, que en definitiva lo que hicieron fue que el expediente académico de Rojas desapareciera, incluso de las instituciones donde se había graduado. Y hace muchos años que está publicada la tesis doctoral, como que lo reconoce como astrofísico graduado en la Sorbona de París. La tesis doctoral está publicada en la página web en expedienterojas.com y cualquiera la puede ver y se la puede descargar. Entonces te quiero decir que el gobierno de Francia no ha hecho nunca ninguna aportación, salvo ese, digamos, apoyo inicial que conseguí de que me dieran los primeros estudios sobre la Luna que había hecho el científico. Ay Dios, qué increíble. No, la verdad es llevar a la pantalla la vida de Rojas, todo lo que encierra de su momento de estudio, porque demuestra haber sido una persona con un coeficiente mental increíble. Después su estudio sobre la Luna, el estudio sobre esta máquina que con el láser, la verdad que sería genial. Pero bueno, también en algún forma parte, en el sentido de hay algún informe que esté en la UNESCO. Sí, hubo una carta que le escribió al presidente, Héctor Rojas le escribió al presidente de la institución Carnegie de Washington, y en esa carta se especifica que en diciembre de 1969 el científico iba a continuar con los proyectos de investigación lunar también a nivel de la UNESCO. En el Comité de Asuntos Científicos de la UNESCO. Y queda acreditado que estaba en contacto y permanecía, y la UNESCO fue consultada al respecto de la posibilidad de que tuviera información en sus archivos sobre Héctor Rojas y declinaron facilitar cualquier colaboración, cualquier documentación, no quisieron aportar nada. Ya. Eguavo te pregunta de vuelta una pregunta de Argentina, la causa de ser eliminado, ¿no?, de la NASA, de ser eliminado como historiador, como físico, ¿viene después del viaje a Rusia o ya lo habían quitado antes? No, el viaje a Rusia aproximadamente finales del año 71, principios del año 72, y todo el proceso de silenciamiento, marginación se intensifica hacia la mitad de la década de los años 70, cuando ya por todos los medios, utilizando todos los recursos, bloquean el proyecto de creación del Centro Mundial de Estudios Espaciales, que primero iba a ser Centro de Estudios Espaciales Venezuela, NASA, pero a raíz de todo lo sucedido, tal como les vengo relatando, a mediados de los años 70 se desató el sabotaje más atroz y la campaña de descrédito más fuerte y que se recuerde en la historia de la época, una campaña de desinformación publicando falsedades acerca del científico en prensa, radio y televisión. Esto, repito, a mediados de los 70, ya para sabotear el proyecto de creación de ese centro de estudios que iba a ser pues uno de los más importantes del mundo. Entonces fue después del viaje a la Unión Soviética. Y te hace otra pregunta. ¿Piensa que él había descubierto algo que reemplazaría al petróleo dentro de sus estudios? Pues nos habla de una fuente de energía muy interesante, que es el hidrógeno metálico líquido, que ahora sabemos, porque ha empezado a salir a la luz desde que lo puse en el libro, que es una fuente de energía que de manera natural es una energía con una capacidad energética muy potente, el hidrógeno metálico líquido, y de manera natural la hay en los planetas gaseosos, por ejemplo en Saturno. Y nos cuenta Héctor Rojas que este hidrógeno metálico líquido fue descubierto por las misiones Voyager, esas sondas espaciales que estudiaron el planeta Saturno en los años 80. Y que descubrieron eso y que se sabe y ahora se estudia y se analiza en la Tierra, en laboratorios, la manera de poder desarrollar en grandes cantidades, crear grandes cantidades de hidrógeno metálico líquido
a unas temperaturas que no sean extremadamente pues más normales, y que se estudia porque hay la aspiración, ¿verdad?, de que en un momento dado se pueda desarrollar un sistema de energía limpia, de energía prácticamente inagotable, basada en eso, en esa información que se obtuvo de Saturno acerca de las propiedades energizantes de una sustancia muy exótica, que no es el gas que conocemos en la Tierra, sino que se comporta con una naturaleza metálico-líquida. Sí, desde luego que sí, estaba bastante informado sobre este tipo de cosas. Quiere decir que no estaba tan equivocado. Es decir, Rojas iba avanzado en el tiempo. Uy, totalmente. Este era un hombre que tendría que haber nacido a mitad del siglo XXI, más o menos. Y que, bueno, y que de haber sido apoyado en sus convicciones humanistas, habría sido capaz de cambiar muchas cosas en el mundo a mejor. Es decir, al otro lado de la historia de Rojas, ¿qué es lo que hay? Pues la aspiración legítima de cada uno de nosotros a vivir en un mundo mejor. Y lo habría logrado el científico, desde luego. Qué vida increíble. Tú imagínate si Rojas tendría la tecnología que hay hoy en su mano para trabajar en el bien de la humanidad, lo que podía haber hecho. Pues aportaciones enormes. De hecho, te digo que el sistema de coordenadas y de coeficientes espaciales que él inventó, que desarrolló a finales de los años 60, se utiliza en la actualidad para calcular los lugares de alunizaje de sondas espaciales, por ejemplo, enviadas a Marte o a cualquier otro sitio del sistema solar. Entonces, era un portento, un superdotado con un coeficiente intelectual alto, mucho mayor que el promedio, que es 100. El coeficiente intelectual de Rojas estaba entre 140 y 150, según distintas fuentes que hablan al respecto. Pues un superdotado con una capacidad enorme, casi no dormía, estudiando las estrellas, estudiando el universo. Pues en esta época y con algo de recursos, podría perfectamente haber logrado cosas impresionantes. Bueno, nuestra querida amiga Martinica desde Australia pregunta por qué hay tanto silencio en Estados Unidos, no se habla nada de llegar a la luna, estar en la luna, como por ejemplo lo están haciendo los chinos. Bueno, porque durante millones de años la luna fue bombardeada por meteoritos de diferentes tamaños, provenientes de los rincones del sistema solar, se estrellaron en la superficie de la luna, se fragmentaron en pequeños pedazos o pedazos de diferentes tamaños, que luego quedaron allí en la capa oscura que se ve desde la Tierra. Las zonas oscuras de la luna son los llamados conocidos mares, y esos son los restos de los meteoritos y del material interno que salía por bocas volcánicas del propio satélite. Pero más que nada, durante millones de años, cayendo allí meteoritos, se han acumulado una cantidad de riquezas enormes. Entonces ahora lo que están es planificando la manera de apropiarse de esas riquezas que hay en toda la región oscura que se ve de la luna. Y entonces quieren hacerlo todo muy silencioso, muy subrepticiamente, de forma secreta, oculta, para ir allí y quedarse con esas riquezas. Y una vez que hayan retirado todo el manto superficial, que se puede remover con relativa facilidad, pues tratarán de romper partes de la corteza de la luna para seguir extrayendo y abrir túneles, cuevas, cavidades, para seguir extrayendo pues los recursos que hay allí, que no tienen nada que ver con lo que se conocía aquí en la Tierra, que hay realmente minerales, materias primas, tierras raras, hay minerales desconocidos, hay mucha riqueza en la Luna que no es ni mucho menos la misma composición que la Tierra. Hay muchos minerales exóticos que fueron descubiertos en las misiones Apolo, y ahora lo que quieren es apropiarse en silencio, apropiarse de esa riqueza. Claro, lo que pasa es que la pregunta que ella hace, yo también coincido, ¿no? Porque
vemos que se está sintiendo más revuelto el río con China, está avanzando más, y Estados Unidos como que va más en silencio, más en encubierto, ¿no? Ahora, ¿hay tanto material ahí, Pierre? Tú tienes como investigador, ¿hay realmente tanto material como se dice? Sí, ahí hay cantidades de materias primas muy valiosas. Incluso según se profundiza, se llegarán a encontrar diferentes formas de diamante que se han ido formando con esos impactos que han aportado energía o cantidades enormes de energía al final del carbono existente en la misma superficie o en el interior de la Luna. Se han formado diamantes, diferentes formas de minerales exóticos muy valiosos, tierras raras que son pues valiosísimas, minerales que se desconocían en la época en que llegaron las misiones Apolo. Una serie de materias primas que han sido utilizadas, se encontraron en la Luna y han sido utilizadas para la creación de aleaciones y superaleaciones de uso en la industria militar y aeroespacial, uso secreto intensivo en el campo militar y que no se conocen a nivel del gran público. Pues las materias primas fueron obtenidas por primera vez en la superficie lunar. Hay muchísima riqueza y lo que los chinos están haciendo ahora es dando a conocer lo que ocultaron en el pasado los estadounidenses del programa lunar Apolo. Que hay agua en todos sitios, hay agua en la superficie, hay agua a grandes profundidades, hay agua en los polos, hay agua y además hay materia orgánica, hay carbono, hay hidrógeno, hay CO2 atrapado en las rocas, hay oxígeno. Y mira, Marco, si hay calor, porque hay actividad interna en el satélite, un remanente de actividad volcánica que hubo en el pasado, y hay magma derretido, hay calor internamente en el satélite, el agua, las moléculas orgánicas. Además, decir que la posibilidad de que no exista vida en la Luna es prácticamente imposible. Que nunca nos han dicho nada, pero ahora hay que preguntarse, oye, ¿hay vida en la Luna? Y yo te digo que sí que la hay, que lo saben y que lo han ocultado. Y que deberían ahora explicarle la realidad del asunto, que al menos vida, microorganismos, algún tipo de vida en el interior, no te digo en la superficie, porque allí la radiación lo mata todo, pero en el interior, en las cuevas, en los cráteres que tienen una profundidad de muchos kilómetros, decenas de kilómetros algunos, allí donde hay calor, hay agua, hay moléculas orgánicas, ahí hay vida. Lo que pasa es que no lo han contado. Huevo dice, Stanley Meyer y el ingeniero Varela en distintas épocas inventaron el motor de automóvil impulsado por agua y uno murió envenenado. Y el otro misteriosamente, casi seguro, como Rojas, que descubrió algo. ¿Qué opina? Muchísimas gracias por su aportación, totalmente cierto. Claro, esta gente hace mucho tiempo que se sabe que a partir del agua se puede obtener combustible para los vehículos, pero claro, ¿cómo van? Esos proyectos no los dejan salir adelante. A la gente que se implica en esos desarrollos, pues terminan asesinados, porque de por medio hay una cantidad multimillonaria de dinero que produce la industria del fósil, de la producción, distribución y combustión de petróleo, gas y carbón. Es una industria multimillonaria en todo el planeta que produce muchísimo dinero y contra eso no hay quien pueda. Y cualquier iniciativa para desarrollar algún tipo de tecnología que rápidamente pueda sustituir la combustión, es decir, de que el proceso de quemar carbón o petróleo o gas, cualquier tecnología emergente que rápidamente pudiera evitar toda esa millonada que se ganan esos privilegiados, pues esa tecnología es inmediatamente neutralizada, borrada y la gente que la promueve suprimida. Sí, muy cierto, muy cierto. Madre mía, cuántas cosas ocultas, gracias Guavo por este dato, ¿no? El agua, un auto impulsado con agua. Entonces, la última pregunta, Pierre, ¿el auto eléctrico suplantaría
este tipo de energía para manejar un auto o hay algo mejor que la energía eléctrica? Bueno, la energía eléctrica puede contribuir a reducir la contaminación. El problema viene cuando para generar esa energía eléctrica que va a alimentar al vehículo se contamina tanto para producir esa energía eléctrica se llega a contaminar tanto como si se estuviera utilizando petróleo, gas o carbón. Entonces eso es lo que hay que ver, el detalle de cuánto es la huella de carbono que deja la producción de energía eléctrica para alimentar los vehículos. ¿Sabes, Marco? Sí, Porque sí. hay que considerar eso también. Esa energía, cómo se produce y qué contaminación se genera a partir de la producción de esa cantidad de energía necesitada para alimentar a los vehículos. Y ese es el modelo que prácticamente quieren imponer ahora y que parece positivo tal como lo están vendiendo. Luego ya veremos lo que se vaya conociendo en el futuro. Lo ideal, por supuesto, sería tener una tecnología depurada para aprovechar el hidrógeno, por ejemplo, cuya combustión no deja ningún residuo contaminante. Entonces, si se obtuviera un mecanismo, una fórmula para lograr impulsar los vehículos a partir del hidrógeno y se logra depurar esa técnica, esa combustión del hidrógeno no genera ningún contaminante para el ambiente. Lo que sucede es que es un proceso más costoso y entonces, bueno, pues todavía se está por un lado avanzando en la capacidad para generar a bajo coste y con baja contaminación, generar electricidad para los automóviles, y por otro lado, pues hay que seguir trabajando en otros sistemas que aporten pues mecanismos aún menos contaminantes para propulsar los vehículos. Bueno, Guavo dice: actualmente no se sabe qué hacer con las pilas y baterías de los autos eléctricos que llevan este tipo de batería de gran potencia y dónde se dejarían una vez usadas. Es decir, claro, tendrán que hacer algún desguace, algún cementerio, ¿no?, para este tipo de material. Contamina muchísimo, no solo las pilas. Si hablamos de la energía nuclear, que hay gente que habla muy a la ligera de crear más centrales nucleares y producción de energía, los residuos derivados de la producción de energía nuclear tienen una vida contaminante de cientos o miles de años y son muy difíciles de controlar. El almacenamiento de esos residuos, el procesamiento de la cantidad de material contaminado, altamente radioactivo, que se genera como desecho de la producción de energía en las centrales nucleares, la cantidad de material de desecho que se genera allí, no hay manera ahora de gestionarla, o es muy difícil de gestionar. Y al final, durante el siglo XX sucedió que buena parte de los desechos de la producción de energía nuclear terminaron en el fondo del mar, en bidones, que luego, ya transcurrido 50, 60 años, los bidones se están resquebrajando, se termina esa protección que tenían, se empieza a debilitar y entonces, claro, en esos cementerios nucleares de desechos radioactivos que hay en los fondos oceánicos del mundo, en muchos sitios empieza a drenar cada día más y más radioactividad. Entonces es que al final pues llegamos a la conclusión de por no hacer las cosas bien o por el interés de facturar, de ganar y siempre ganar, al final estamos acabando con el planeta. Bueno, Pierre, te agradecemos muchísimo tu colaboración, tu participación en este especial de Expediente Roja, toda esta historia basada en hechos reales, a través de tus documentos. Gracias por haber estado con nosotros. Te saluda también y te agradece este programa Delia Victoria Díaz desde San Juan, Argentina. Un fuerte abrazo. Y bueno, a las personas que han estado conectados. Gracias, un gran abrazo, y tengo para despedirme, pues comentar, ¿verdad?, que por aquello de los avances en ciencia y tecnología,
Hoy en día se considera joven a toda persona menor de 80 años. Y entonces a todos los jóvenes, Marco, amigos y amigas que nos están siguiendo, decir: esta es la moraleja que me ha inspirado la historia de Héctor R. Rojas, tal y como me ha inspirado muchas veces frente a la adversidad, y ahora la transmito, la dedico a todos estos jóvenes que nos escuchan y a todos esos jóvenes que están terminando sus estudios en estos días en diferentes niveles. Le dedico la moraleja que me ha inspirado siempre Héctor Rojas, y que dice así: esfuérzate paso a paso en la vida, sin prisa pero sin pausa, que los logros y el éxito te llegarán como recompensa. Luego, amigos, celébrenlo, adopten la sana costumbre de celebrar cada logro, por pequeño que parezca, y cuando llegue el momento de evaluar los resultados, si no son todo lo que esperaban, pues deténganse un instante a pensar: ¿han hecho su mayor y mejor esfuerzo? Y si es así, celébrenlo también. Muchas gracias. Acá te saluda también Doris Mabel desde Chile. Un fuerte abrazo. Qué grande programa. Bueno, Pierre, nos despedimos, nos vamos. Te esperamos el miércoles en Cambalache con más noticias. Gracias por este especial. Un gran abrazo, amigos. Salud y éxito para todos y todas. Hasta la próxima.